Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. Saludos a todos que están en reunión presencial, los que están conectados en campus online y viéndonos por las redes sociales. Qué bueno que estamos aquí juntos. Haz un comentario, darnos un like, dale un corazoncito, déjanos saber de dónde estás viendo, que estás conectados, porque tenemos Pastor Online, tenemos nuestro equipo de Afintron, queremos conectar contigo y saber bien dónde estás viendo y que se sienten en casa el día de hoy. Amén, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Son una extensión y parte de esta casa espiritual y nuestra familia, gente en la roca. Qué grandes cosas Dios hizo anoche, amén. En nuestra noche de intercesión y oración. Dios está haciendo algo distinto, algo grande en nuestra iglesia, en los matrimonios, en los jóvenes, incluso en los niños, dentro de nuestra casa espiritual. Los invito a este mes de oración, que estamos girando, las ruedas se va girando y vamos enfocando en la cara del león. Y vamos enfocándonos mayormente en la intercesión y la oración. ¿Sí? Lo que pasó anoche, y los invito a que sigan haciéndolo en casa. Convierte tu casa, convierte tu carro, convierte tu cama, tu recámara, tu sala en un lugar, un santuario para el Señor. Amén. Lo que hicimos juntos como iglesia, que no paramos ahí, que no fue un evento de anoche, no, que continuamos y vamos ya en otro nivel. Queremos ir más profundo en nuestro conocimiento, nuestra relación con el Señor, y nos lleva más alto en su presencia. Les invito, mañana también continuamos con nuestro 21 días de oración. Y recuerda, es un devocional. Quiero que está muy claro eso. Cuando Laura y su servidor, yo estoy detrás de las cámaras de esta vez, pero yo escribí los devocionales y mi esposita está compartiéndolo con video. Ese no es tiempo de oración. El devocional es una herramienta para apoyarlos en su intercesión, en su oración y tiempo apartado para Dios. Úsalo como una enseñanza para mejorar, una herramienta para mejorar tu vida de oración. ¿Sale? Hoy quiero recordarles, para hacer guerra adecuadamente, tenemos que remover la idea que uno se puede hacerlo solo. No vayas solo a la batalla. Si están tomando notas, el tema del día de hoy se llama No vayas solo a la batalla. Nosotros no podemos hacer esta vida solos. Hay una idea común que existe en la iglesia cristiana moderna, que tú y Dios, que tu relación es tú y Dios. Tu salvación es tú y Dios. Yo sé que Dios se manifiesta de una forma particular, pero si estudiamos la Biblia, Dios habla y da mayor instrucción a la iglesia, al cuerpo de Cristo, más que al individuo. Tú y yo formamos parte de algo mucho más grande. Lo que yo hago, lo que no hago, determina el bien de todos. ¿Sí? Lo he dicho por años, lo repito, somos mejores solos. No podemos ir a la batalla solos. Es una idea errónea que tenemos muchos creyentes, muchos cristianos hoy día, que yo puedo orar yo solo. Hay momentos de oración que tienes que orar tú solo, pero hay momentos en cuando la mayoría de las veces, bíblicamente, es que estamos orando con alguien más. Sí hay la petición que se hace en secreto, hay la oración que Dios quiere que vayamos a verlo en lo secreto. Esa es nuestra intimidad con Dios, mi relación personal. Pero cuando vamos a hacer guerra, es una invocación, es un llamado a toda la iglesia, a todo el cuerpo, ¿sí? Para que estamos unánimes juntos, unidos, conectados y avanzando en eso juntos. Hay una historia que se cuenta acerca de los 300 espartanos y Leonidas, su rey. Si no conocen la historia de Leonidas y los 300 espartanos, se ve más o menos así. Bajo Xerxes el primero, el ejército persa avanzó hacia el sur a través de Grecia en la costa este, acompañado por la armada persa. A los fines del verano de
año 480. El rey Leonidas dirigió un ejército de 6,000 a 7,000 griegos, incluyendo 300 espartanos, en un intento de evitar que los persas pasaran por sus tierras, que se llama Termópilas. Leonidas lo que hace es estableció su ejército en esa área de Termópilas, esperando que el paso angosto canalizaría el ejército persa hacia su propia fuerza. Entonces, él tiene menos soldados y tiene un mar de soldados. Xerxes y van caminando hacia ahí para tomar territorio, porque ellos van comiendo literalmente territorios, avanzando bajo Xerxes y van a llegar a las tierras de los espartanos y tomar eso. Y ellos van a poner frente al enemigo. Él entonces se posiciona estratégicamente donde al lado de la costa todo el ejército de ellos tiene que venir por este camino angosto, ¿verdad? Y es importante notar que los espartanos tienen una forma de hacer guerra. Se hacen como un huevito con sus escudos y tienen sus lanzas de una forma que puede atacar sin bajar la defensa. Y durante 2 días, los griegos resistieron los ataques de su enemigo mucho más numeroso. El plan de Leonidas funcionó muy bien al principio, pero él no sabía que había otra ruta sobre las montañas al oeste que permitiría que el enemigo eludir su posición fortificada. Porque un griego local, puedo decir, un chismoso local, le contó a Xerxes sobre la otra ruta y dirigió el ejército persa a través de ella y permitió que el enemigo lo rodeara y lo atacara por atrás. Y antes de ese momento, una gran parte de la fuerza griega se retiró en lugar de enfrentarse al ejército persa. Un ejército de espartanos se quedó para luchar contra los persas, el rey Leonidas y sus 300 valientes. Fueron capaces de defender por 2 días, poquito más de 2 días, defender su posición durante ese tiempo, porque con una fuerza mínima podían defender y lograr más. Porque estaban colocados estratégicamente y también les dio mayor ventaja. Y la forma, como les digo, como ven en la imagen, tenía sus escudos y su preparación y hace esa protección entre todos ellos y van a la batalla de esa forma. Tristemente, si conocen la historia, Leonidas y los 300 espartanos con él fueron asesinados, entregados sus vidas por causa del reino. Y poco tiempo después llegó un mensaje de la valentía de esos hombres y todo el ejército espartano se levantaron y fueron en contra del rey y su ejército persa. Un poquito triste la historia porque entregaron sus vidas, pero la forma de hacer combate, lo que vemos es que ellos no pueden ir a la guerra, no pudieron ir a la guerra, a la batalla, ellos solos. La forma de conectar sus escudos, la forma de pensar y plantarse estratégicamente, pudieron defender y también atacar adecuadamente al enemigo. También, si quieren una historia bíblica, pueden estudiar Jueces capítulo 7. Vemos el ejemplo bíblico de los 300 valientes. ¿Sí? Los israelitas, los 300. Después de escuchar la palabra de Dios, voy a dar un resumen al capítulo 7. Gedeón escucha un llamado por Dios para caminar como líder de guerra. Él dice, ¿yo? Y si conocen la historia de Gedeón, estaba escondido en una cueva, temblando sus rodillas, y dice, oh gran hombre de Dios, guerrero de Dios. ¿Quién? ¿Yo? No sé si tú has sentido así. Durante las últimas semanas el pastor dice, grandes hombres, mujeres de Dios, tú y yo podemos avanzar. Dices, ¿quién? ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo puedo yo? ¿Verdad? Estoy apenas aprendiendo de cómo es todo eso. Yo estoy apenas caminando por fe. ¿Y cómo voy a ser guerrero, guerrera yo? Lo mismo era este ejemplo de Gedeón. Dios lo llamó por nombre. Él escogió a él. Recuerda, mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y Jesús
llamó a ti y a mí por nombre y dice, ven acá, ven conmigo, vamos a avanzar. Lo mismo pasó a Gedeón. Y él da una invocación a los hombres de Israel. Se levanta un ejército más o menos de más de 3,000, casi 4,000 personas, si no me equivoco. Pero aún así, la palabra de Dios llegó a él y dice, aún son demasiados. Ah, caray, son demasiados. Entonces, a través de varias pruebas, palabras, etcétera, declaraciones, ve, estudia capítulo 7, llegan al río, unos 1,500 de ellos, de ver la forma como van a beber agua, van a tomar agua ahí en el río y escogen 300 hombres. El Señor dice, son demasiados. Escoge solamente aquellos que toman agua de esa cierta forma, ¿verdad? Y eran 300 hombres que Dios levantó y los demás regresaron a casa. Punto aparte, es para liderazgo, para la vida cristiana. Se puede hacer más con menos personas bien enfocados que entre muchos. Dice la palabra bíblica es muchedumbre. Cuando hay la multitud de personas, muchedumbre, mucha gente, se puede ir por todo lado. Vientos de doctrina entran y la gente van y vienen. Pero cuando vamos reduciendo con mayor enfoque, con mayor entrega, con mayor seriedad, se puede hacer y lograr mucho más de que puede hacer con mucha gente. No estamos en contra de que hay muchos en la iglesia. Yo espero tener muchos discípulos en la iglesia. Amén. Pero nuestra mente no debe ser llenar lugares, sino de llamar a aquellas personas que llegan a obedecer y caminar con el Señor. Y versículo 15 dice, fue 300 hombres. Eso fue dictado por los dones espirituales. Después de escuchar la palabra de un sueño, llegó una palabra de revelación a Gedeón y luego supo qué hacer y cómo maniobrar el ataque. Versículo 12 dice, llegaron contra el enemigo, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Y dice, versículo 12, como una plaga de langostas estaban y eran esa gente. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Entonces imagínese que Dios te ha llamado a ti a atacar. Y sabemos lo que se ve en el Antiguo Testamento es como una revelación de cómo es la guerra espiritual hoy día. Entonces los demonios, los potestades, toda la gente que está ahí es como una plaga de langostas. Así son de los demonios en las tinieblas. Las potestades que controlan los aires. Sus camellos, o sea, su forma de transporte, lo que llevan ellos es como un océano. Tantos como la arena del mar. Hay muchísima maldad hoy día. Pero con menos se puede hacer más. No puedes ir solo a la batalla. Versículo 19 a 22. Si estudias, Dios les dio una revelación y un plan y ellos se separaron en 3 grupos de 100, pusieron arriba en las montañas, arriba de la valle, y con sus antorchas y con sus herramientas y cosas que tenían en la mano, hicieron ruido y cantaron, aplicaron su arma de gran alabanza. Creó confusión entre el campamento del enemigo y, versículo 22 dice, y se mataban entre sí con sus espadas. No puedes ir a la batalla tú solo. Dice, si uno se pone a correr 1,000, 2 se ponen a correr 10,000. Oración con otros aumenta el poder de tu oración. Cuando uno ora solo, dice que la palabra que huye 1,000. Pero cuando hay 2 o más reunidos, dice huye 10,000. Eso está hablando de la guerra espiritual. Cuando tú y yo nos activamos con el apoyo de alguien más,
cuando caminamos con alguien más, con los refuerzos que vamos avanzando, se puede tomar con mayor calidad el territorio. Uno solo luchando, orando y defendiendo, uno se cansa. Pero después, con otros, se puede avanzar eficazmente. Tú dices, pastor, tal vez yo soy el único, tal vez eres el único. Y dices, pastor, nada más estoy yo en mi casa. Por eso necesitas orar en un grupo entre semana. Por eso necesitas conectar a los tiempos de devocional y después aplicar la oración, que hay otros ahí conectados, ahí contigo. Yo sé que algunos de ustedes tienen grupos de WhatsApp que están en oración y peticiones de oración, etc. En los grupos de la iglesia hay peticiones de oración donde hay 2 o más reunidos. El Señor está ahí, estamos avanzando en esta guerra espiritual, estamos avanzando en la oración juntos. Yo vi eso el otro día. Fue una invocación por Pastor Héctor, que él dice, tengo ese cargo en mi corazón, quiero hacer algo distinto, vamos a hacer guerra espiritual, algo simbólico para toda la iglesia, lo cual vamos a compartirlo en los siguientes días, espero que próxima semana también, que uno de los hombres, ahí pueden ver, creo que tengo un video ahí, sí, unos de los hombres respondieron a esa invocación del Pastor Héctor y dice, vamos a ir a hacer guerra espiritual, vamos a compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y fueron unos temas que unos compartieron, la palabra de Dios, acerca del Día de los Muertos y Halloween, etc. Y ahí fuimos a un lugar medio macabro, ¿sí? La oposición era real en ese lugar. En ese lugar hacen sacrificios, creo que de animales, no sé, espero que no de humanos, pero en ese lugar tiene brujería, tiene cosas literalmente de las tinieblas para avanzar las tinieblas. Y su servidor, junto con los otros pastores, fuimos con Pastor Héctor y varios de los hombres de los guardianes fuimos a interceder y oramos juntos. Yo sé que si Pastor Héctor va solo, o si yo voy solo, o Miguel va solo, o uno de los hombres, si nosotros vamos solos, número 1, como les dije en la defensa personal, no debe estar en lugar de peligro. Es un lugar peligroso, no es sabio andar en lugares así solo, ¿no? Tenemos que estar acompañados por otros valientes, por otros guardianes, por otros hombres o mujeres que estamos caminando en eso juntos, ¿verdad? Pero como fuimos varios, la carga era más liviana. Sí hubo opresión, pero ahí hicimos guerra espiritual. Yo he notado, yo he visto cosas similares en Cuba, en Rusia, donde está esa opresión. Áreas de México donde hay esa opresión. Mi esposo y yo fuimos a Camboya, fuimos 3, 4 personas, fuimos 3, 4 misioneros de distintos lugares, fuimos a apoyar la iglesia local en Indonesia, a la misionera que está en Camboya. No fuimos solos a ver qué pasa, no. Hay que ser sabio, aplicar las herramientas que decimos la semana pasada y vamos a aumentar el poder de la oración. Imagínense, si uno puede orar y huye 1000, cuando oran 2, huyen 10,000. Si oran todos juntos, ¿cuántos demonios tienen que huir? ¿Cuántas potestades van a caer? ¿Cuánto se va a avanzar más el reino de los cielos haciendo guerra espiritual? Cuando entendemos que vamos avanzando en la guerra espiritual, también tenemos que estar preparados para lo que se dice en inglés kickback, o que regresa el ataque, o en español, repercusiones, ¿verdad? Porque cada vez que tú y yo vamos avanzando en esas batallas, cuando vamos superando nuestro carácter, cuando vamos derrotando el enemigo en ciertas áreas, siempre va a haber un contraataque. Tenemos que entender eso, si no, uno se va a desanimar y hasta quiere dejar el camino. Eso es una guerra. La guerra es real, como estamos diciendo en esta serie. La guerra es real. Satanás es astuto, no estamos dando alabanza a él, pero él está organizado y manda su ejército de cierta forma. Y si nosotros nada más estamos lanzando cohetes al aire y luego vienen las repercusiones, así el contraataque, pues caemos en cosas, ¿verdad? O después decimos, caray, ¿eso qué pasó? Tenemos que estar preparados y entender lo que vamos a enfrentar, estar preparados, equipados para confrontarlo, enfrentarlo,
para que no nos da sorpresa cuando viene el contraataque. Estoy casi seguro, yo sé por testimonio que algunos de ustedes han pasado por momentos difíciles en los últimos 2, 3 semanas. ¿Por qué? Porque sobre todo aquellos que están conectados a los 21 días de oración, que están activamente avanzando y desarrollando un mejor hábito en la oración, viene el contraataque. Porque el enemigo desea quitarte de ese lugar de acción. Por eso es tan necesario, como vimos la semana pasada, que regreses a la iglesia, regreses a tu grupo, regreses con tu equipo, regreses con los que están contigo, orando contigo, recuperarse, reagruparse para salir otra vez. No puedes hacer y ir a la batalla tú solo. Yo veo eso como hay momentos en la carrera, como les dije que yo estaba en atletismo, etcétera, cuando vas a hacer ejercicio o algo así, después, si no te prepares de antemano, ¿qué hay? Después estás corriendo y ¡pum!, un calambre y duele. Y ya no puedes correr tan rápido como antes durante la carrera, ¿verdad? Lo mismo pasa en la oración. Lo mismo pasa en la guerra espiritual. Hay momentos que tenemos como calambres. ¿Por qué? Porque no fuimos equipados o preparados de antemano. De hecho, eso pasó a los discípulos de Jesús. Y Jesús da una enseñanza acerca de eso. ¿Sí? Si tú lees y estudias Mateo capítulo 17, vas a ver que hay un papá que en versículo 15 y 16 de este mismo capítulo dice que su hijo es un lunático. Y llega frustrado a Jesús porque dice, yo pedí a tus discípulos que orara por mi hijo, que es un lunático, y la palabra lunático aquí quiere decir literalmente que es epiléptico, o la palabra lunático, yo aprendí algo nuevo, que en griego viene de una palabra y la definición es una epilepsia que tiene mayor intensidad con las temporadas de la luna. Por eso es lunático, porque va con las temporadas de la luna, y conocido como posesión demoníaca. O sea, hay ese papá que su carga está para su hijo, y si tú ves lo que hace el hijo, se avienta el fuego, se avienta el agua, hay gritos, etc. Imagínate una situación así. Después, él pide que los discípulos de Jesús orara por él para liberarlo. Y después viene el papá como frustrado y dice, yo pedí a sus discípulos que orara por él, oraron por él y no pueden liberarlos. Y Jesús medio molesto dice, ay, ustedes de poca fe. Como que indirectamente regañando al creyente, que es el papá, y también los discípulos. Están todos igual. Dice, ustedes de poca fe, ¿cuánto tiempo tienen que estar con ustedes? Dice, bueno, tráeme el muchacho. Y Jesús lo habla y ora y se va. El versículo 21 dice, la oración eficaz vale mucho. Dice, si solamente tienes fe, el tamaño de una semilla de mostaza. Muchas veces no vemos el contexto de ese versículo. Jesús está hablando de la fe para echar fuera demonios y caminar con la calidad y excelencia de esa fe en la oración, en la guerra espiritual, en la intercesión, tomando territorio, echando fuera el enemigo. Jesús está usando esa semilla de mostaza en ese contexto. Si solamente tiene la fe como tamaño de una semilla de mostaza, puede decir a esa montaña que se quita y se mueve para allá hasta el mar. Versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús está diciendo, ¿por qué tienes calambres en esa oración? ¿Por qué no puedes avanzar en tu intercesión en la guerra espiritual? ¿Por qué hay esas trabas y tú no tienes la autoridad, por decirlo así, para echar fuera o para ganar cierto territorio? ¿Por qué sigues batallando con el mismo potestad una y otra vez? Porque hay ciertos géneros de demonios, potestades, el enemigo de los aires, hay ciertas áreas de las tinieblas que solamente puede estar ganado en oración y en ayuno. Es importante ver qué significan esas dos palabras. Oración, la palabra aquí quiere decir orar a Dios, un lugar específico para orar. Eso fue usado por los judíos cuando no hubo sinagoga cerca de ellos, ¿sí? O también habla, la definición es la oración ferviente. Si vamos más profundo con el entender de esa palabra oración, quiere decir un lugar específico para orar a Dios con una oración ferviente.
En otras palabras, Jesús diciendo, hay ciertos géneros de demonios y potestades, acción, movimiento demoníaca, que no sale si no se quita, si no caminas con la fe de una semilla de mostaza y tienes un lugar específico y una oración ferviente pidiendo directamente a Dios. En la segunda palabra, oración y ayuno. Esa palabra ayuno quiere decir ayunar o tener un hábito de estar sin comida para acercarse a Dios. Es la disciplina de ayunar. Pero en el contexto de lo que Jesús está diciendo aquí, vamos más profundo en el entender de esa palabra, dice lo siguiente. Si estudias ese contexto, Jesús literalmente está diciendo que hay potestades que solamente someten a una autoridad superior. En este caso, un discípulo que vive una vida en oración ferviente y una vida ayunada, o sea, una vida ordenada, disciplinada. ¿Sí? Ve lo que es este género de potestad, que era sin control, aventándose en el fuego, en el agua, sin control. No tiene dominio propio, no tiene una vida ordenada. Esos demonios representaban lo opuesto de lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es una invitación a ti y a mí el día de hoy. Hay ciertas áreas que Dios desea que tú puedes tener victoria en, pero solamente viene a través de una oración ferviente, constante, como vimos en el devocional, de la súplica insistente, con una vida ordenada, sometida a Dios. Porque si lo quieres hacer en tus propias fuerzas, no tendrás esa libertad. Porque esas potestades, como pasó con este ejemplo de otros discípulos, fueron, te echamos fuera en el nombre de Pablo. Y el Dios de Pablo respondió a los demonios, ¿no? Los 7 hijos de Esquiva. Dijeron, conocemos quién es Pablo, conocemos quién es Jesús y quién es Dios, pero a ti no te conocemos. Y literalmente los demonios de esas personas atacaron ahí a través de esos hermanos, quitaron toda la ropa y esos discípulos, esa gente fueron corriendo desnudos, saliendo de ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban caminando no con la autoridad que Jesús dio a ellos, sino con una autoridad ajena. Dios desea que tú y yo podamos ir más profundo, más alto este año y ganar guerra espiritual en esas áreas. Amén. No puedes ir a la guerra, a la batalla, tú solo. Y hay unos versículos comunes que lamentablemente usamos comúnmente fuera de contexto o para justificar nuestra apatía o la falta de organización y disciplina espiritual. Jesús está llamándonos a una mayor disciplina espiritual, a una mayor obediencia y tener esa vida ayunada que continuamente yo estoy en esa comunicación con Él. Recuerda que les dije hace 15 días que orar sin cesar es orar continuamente, tener esa vida de oración disciplinado, que estoy caminando bajo la disciplina de Cristo Jesús. Fíjate lo que Jesús nos enseña acerca de la organización y la disciplina espiritual. Mateo 18, 19 al 20. Yo tengo aquí Reina Valera contemporánea. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí Jesús no está diciendo que la iglesia solamente es de 2 o 3. Puede ser de 2 o 3, pero comúnmente usamos este versículo para justificar nuestra falta de evangelismo, nuestra falta de disciplinado, la falta de discipulado, perdón, la falta de extendernos más allá. Pues aquí está yo y mi esposa y pues estamos bien, ahí son 2.
No, eso no es un versículo para que te sientes cómodo que hay dos o tres. Lo que Jesús está diciendo, que si tienes dos o tres o más, si tienes dos o tres que están de acuerdo sobre lo mismo, mi papá los va a escuchar y se va a entregar. Y lo que está diciendo es eso, que yo estoy en medio de ellos. ¿Ves cómo lo tomamos fuera de contexto a veces? Para justificar nuestra apatía o la falta de aplicar y avanzar en el reino. Jesús está diciendo, si hay dos o tres de ustedes que se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. El enfoque no es la cantidad de personas, sino que Jesús está presente. Es como les dije, que cuando mi entrenador en el atletismo me puso con el heat o con la ola de los corredores más rápidos. Yo no sentía que yo era muy rápido. Pero él me puso con esos chavos que cuando dice 1, 2, 3, pum, listo, fuera, pam, van corriendo. Y yo casi llegando al último. Y digo, oye, coach, o sea, entrenador. Y digo, oye, profe, ¿por qué siempre me pones con ellos? Siempre llego yo al último. Dice, Natán, no se mira por la posesión, sino mira por tu desempeño, por tu desarrollo. Porque desde que yo empecé a correr con ellos, mis tiempos eran más rápidos. O sea, yo contra mí mismo y yo contra el tiempo era mucho más rápido. Entonces, cuando tú te pones con alguien más, Jesús está presente. Pero no solamente eso. Si te pones con personas que son más desarrollados, más capacitados, más adelante, por decirlo así, más maduros que tú en cualquier situación, cualquier área, tú vas a subir de nivel y vas a mejorar. Entonces, yo quiero avanzar en mi oración. Yo quiero madurar en mi oración. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ponerme con personas, voy a rodearme con personas que están caminando, buscando lo mismo, o que ellos han desarrollado una vida mejor en cierto aspecto, cierta área. En este contexto estamos hablando de la oración, que Jesús mismo está presente. Eso debe desafiarme, porque Él es mi espejo. Y yo voy a avanzar y crecer en esta área. Amén. Alguien tiene que escuchar eso. Dios quiere llevarnos más profundo en nuestro conocimiento, más profundo en nuestra relación con Él, para que podamos subir de nivel, ir más alto en su presencia. Y así Jesús recibe la gloria en nuestras vidas. Y cuando estamos en la oración, vamos avanzando y ganando territorio para Dios y extender el reino de los cielos. Amén. ¿Están conmigo? Yo sé que es un poquito desafiante lo que estoy diciendo, pero tenemos que desarrollar ese hábito de no orar solos. Y ahora vamos casi por terminar. Yo quiero compartir con ustedes ahora cómo podemos orar para aumentar el poder que Dios nos ha dado. Aumentar el poder o alcance de tu oración. ¿Cómo orar para aumentar el poder de tu oración? Dos maneras, y vamos a hablar de ellos rapidito. Número 1 es, ora para que los discípulos perduren. Ora para que los discípulos perduren. Cuando Satanás pidió permiso para zarandear o sacudir a Pedro y los discípulos, ve lo que dice Lucas 22, 31 a 32. Dice Jesús, Satanás ha pedido para sacudirlos. Fíjate la respuesta de Jesús y cómo oró Jesús. Versículo 31. Pero yo he rogado por ti que no falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Lo que vemos aquí es que Jesús está diciendo a Pedro, yo no voy a orar para que Satanás quite las pruebas, sino voy a orar por ti para que perdure o siga firme tu fe. Punto aparte. Y yo no voy a decir a tu familia, tú vas a decirles cómo es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos superando, nos da autoridad celestial para llevar a alguien más a ese punto. ¿Sí? Para que ellos también pueden superar y avanzar. Es una cadena en el reino de los cielos. Entonces, cuando estamos orando, tenemos que orar por los discípulos,
por mi familia, por los que están bajo ataque. No que Dios quite las pruebas, sino que ellos pueden estar firmes en medio de las pruebas. Amén. Y número 2, ora por la unidad de la iglesia. ¿Cómo podemos orar para que nuestra oración tenga mayor poder? Número 2, ora por la unidad de la iglesia. Jesús mismo oró por eso. Juan 17, versículos 15 y 20 a 21. Dice versículo 15, no ruego que los quites del mundo. Jesús está orando a su Padre. No ruego que los quites de ese mundo, sino que los protejas del mal. Nuevamente, Jesús no pide que se quite las cosas malas del mundo, sino que nos protege mientras que estamos aquí en este mundo. Versículos 20 a 21. Pero no ruego solamente por estos, o sea, mis 12 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ora por la unidad de los hermanos, por la unidad de la familia cristiana, por la unidad de sus discípulos y su iglesia. La unidad, escuche bien, es clave para no caer en las trampas de Satanás. Uno solo caminando puede caer. Uno solo puede tener punto ciego. Pero cuando somos 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100, 200, 300, hasta más, es más difícil caer en las trampas de Satanás. Entonces, la vida es así. La oración es así. No puedes ir a la batalla tú solo. Tienes que estar caminando. Y la unidad es clave para no caer en las trampas de Satanás. Por eso Pablo dice, no des lugar al diablo. Efesios 4:25. Ya hemos hablado de eso en esta serie. Que no doy lugar a mi enojo, a mi frustración. Yo no voy a caer en mi carne, no voy a caer en las normas de este siglo, este mundo. Yo voy a tener mi vista elevada, yo voy a ir más profundo en la presencia del Señor. Yo voy buscando ir más alto, yo voy a desafiarme porque me pongo con personas que son más maduros que yo, que me desafían. Dice mi pastor, busca a alguien que es 7 pasos más adelante en la vida que tú. ¿Ya piensas en alguien? Yo tengo hombres en mi vida, uno de ellos es mi pastor Carlos, que son tan adelante que tú dices, caray, ¿y cómo voy? ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Que te desafía. Solamente estar en la presencia de esa persona te desafía y dices, pues yo qué hago, ¿no? Soy tan chiquito en la fe, soy tan chiquito en la empresa, soy tan chiquito en eso, en ese concepto, en ese conocimiento. ¿Cómo puedo avanzar? Te rodeas de esas personas para que te desafíe y vas creciendo. Una nota aquí, algo que Dios puso en mi corazón y quiero leerlo. No podemos culpar a Satanás por crear nuestra ira. Pero su respuesta es intensificar y expandir esa sensación en nuestros corazones. Eso pasa cuando retrasamos la reconciliación o retenemos el perdón. Debemos ser rápidos para orar y pedir ayuda a Dios. En nombre de la unidad, humillándonos cuando se producen fricciones o roces en nuestras relaciones. ¿Hay alguien quien debes perdonar? ¿Con alguien debes reconciliar? Busca la unidad. Recuerda, la guerra espiritual es real. Tenemos que estar listos, estar equipados. No queremos ir sin prepararnos y hay calambres en el camino y decimos, pues mejor me regreso. No, que estamos conscientes de lo que estamos enfrentando. Caminamos por fe, no por vista. Estamos preparados, equipados de antemano. No vamos a ir solos a la batalla. Vamos a buscar a alguien con quien continuamente podemos orar. De preferencia a alguien en tu familia, a alguien en tu grupo, a alguien en tu iglesia. Que tenemos esa rutina. Esa frecuencia de tener ese lugar de oración ferviente. Podemos pedir a Dios que nos acompañe, que nos ayude, que nos guíe. Y vamos en este proceso avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos una vida disciplinada, obedeciendo la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios. Y así podemos ver
que en los tiempos de devocional, en los tiempos de aplicar los devocionales, vamos avanzando y tomamos territorio para el reino de los cielos. Y así se aumenta salvación. Hay unas personas que han recibido salvación este mes. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Yo estoy consciente, yo creo que es por causa de la guerra espiritual. Son frutos de la guerra espiritual. Más que oramos por unidad, más que oramos por protección, más que oramos por el avanzamiento de la palabra de Dios, el fruto es salvación. El fruto es finanzas estables, matrimonios fuertes, familias fuertes. Es el resultado de una buena intimidad y hacer guerra espiritual. Y las personas van acercando a Dios. Por eso estamos aquí presentes. Por eso vamos a continuar mañana con 21 días de oración. Yo les invito a todos que se conectan, que vamos avanzando juntos y vamos tomando ese territorio que tenemos en Cristo Jesús. Tú dices, pastor, ¿cómo lo hago? Primer paso, reconocer tu lugar sin Cristo. Decimos, Señor, te necesitamos. Perdónanos por nuestros pecados. Yo te invito, Jesús, que entres en mi vida. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú resucitaste entre los muertos. Yo pongo mi fe en ti. Y ahora como creyente, como hijo de Dios, tengo el derecho ahora a pedir al Padre y caminar con la autoridad que Cristo me ha dado. Como vimos la semana pasada, Dios te ha dado las llaves del reino, que podemos aplicar la palabra en nuestras vidas y avanzar. Podemos ver que hay guerra espiritual, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque en Él tenemos vida eterna. Y Él tiene las llaves de la muerte y ha aplastado la cabeza de la serpiente, y en Él tenemos la victoria. Solamente necesitamos la semilla de fe como tamaño de una mostaza. Podemos caminar y hacer cosas grandes en el reino de los cielos, aplicando, viviendo nuestra fe día a día.